madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del diario. Ya sabéis, aquí se habla de fútbol femenino y sobre todo del Real Madrid. Pero hoy quiero seguir hablando un poquito más de esa final, sorprendente final de Champions que tuvimos este fin de semana. Esa victoria del Arsenal que pasó por encima del Fútbol Club Barcelona, le ganó 1-0 y la verdad es que creo que este resultado sorprendió a la mayoría de personas. Pocos creían que el Arsenal iba a ganar la Champions. Y creo que el Barcelona tampoco se creía que podía perder la Champions. Y a lo mejor eso fueran una de las causas de la derrota. Pero para mí ha habido tres claves que creo que fueron cruciales y que desde luego le dieron al Arsenal la victoria. Primero, quiero hablar del planteamiento del Arsenal. Yo creo que el Arsenal tenía muy claro lo que tenía que hacer para ganar al Barcelona. Una presión alta, intensa, ayudas defensivas durante todo el partido. Y gracias a esa presión, el Arsenal desactivó la zona más peligrosa del Fútbol Club Barcelona. Su zona de creación, el centro del campo. El Barcelona intentó salir de esa presión tan intensa que hicieron, pues bueno, el Arsenal, sobre todo durante los primeros 40 minutos, 45 minutos, pues bueno, con balones largos a las espaldas, pero el Barcelona, con Graham, Payor y mucho menos con Pina, no son de esas clases de jugadoras para romper al espacio, que era lo que estaba pidiendo el partido. Pina es una grandísima jugadora, una jugadora que a mí particularmente me gusta mucho como futbolista, pero es una futbolista para jugar con espacios reducidos, entre líneas, asociándose. La mejor opción, desde luego, para eso hubiera sido Salma Paralluelo. Pero cuando Salma Paralluelo entró en el partido, el Arsenal hizo todo lo contrario de lo que estaba haciendo durante los primeros 45 minutos. El Arsenal se encerró y empezó a buscar el contraataque. Era imposible, desde luego, mantener esa presión alta durante los 90 minutos. Pina fue sustituida cuando mejor estaba jugando. Cuando Graham ni estaba ni se le esperaba. Aitana fue la única que entró en acción en el primer tiempo. Y poco más, poco más. El Arsenal fue superior, para mí, durante los primeros 45 minutos. Las jugadas más claras, las ocasiones más claras fueron del Arsenal. Otra de las claves que para mí fueron importantes fue la calidad individual. Ya sabemos que el fútbol es un deporte colectivo, eso es cierto, pero la calidad individual muchas veces rompe los planteamientos del rival. Y el Barcelona tiene a varias de las mejores futbolistas del planeta fútbol, pero ninguna estuvo a la altura. Sobre todo Graham, que es un especialista en el 1 contra 1. Pero la tela de araña que hizo el Arsenal en esa banda, desde luego dejó a Graham seca. No estuvo fina ni en el remate, ni en el regate, ni en los centros. No estuvo fina en ninguno de los aspectos en los que ella suele destacar. En ninguno. Ni por dentro, ni por fuera. No apareció Graham en todo el partido. El Arsenal cedió o intentó que el juego del Fútbol Club Barcelona fuera por la izquierda para parar, desde luego, a Graham. Y lo hizo perfectamente. Y Payor, una de las futbolistas más decisivas que hay en el mundo como delantera, pues yo creo que fue víctima del juego del Fútbol Club Barcelona. La falta de fútbol, de ideas del Fútbol Club Barcelona, desde luego dejaron a Payor otra vez sin levantar la Champions. Cadley y sobre todo Williamson, que para mí fue la mejor del partido, le amargaron el partido. Y después estuvo otra de las claves, que para mí fue muy importante, que fue la capacidad de reacción. Schläger le ganó claramente la partida. En el primer tiempo el Arsenal fue superior. Se jugó lo que quiso el Arsenal en todo momento. Pero es que también leyó mucho mejor el partido que Pérez Romeu.
Schläger acertó de pleno en los cambios. Dio entrada a Blacktinius y a Mate cuando peor lo estaba pasando. Y eso cambió el partido. La sueca, Blacktinius, fue la autora del gol. La MVP del partido. Y la inglesa dio la asistencia. Ambos, desde luego, cambiaron el partido. Eso sí, el gol del Arsenal se podía haber defendido bastante mejor. La defensa del Barcelona ahí quedó bastante retratada. Ese balón, pues bueno, había cinco atacantes o jugadoras del Arsenal metidas en el área y 4 defendiendo del Fútbol Club Barcelona, y además con una Badger que me parece que fue la que rompió el fuera de juego. En cambio, los cambios de Pere Romeu no tuvieron ningún peso en el partido. Llegaron cuando mejor estaba el Barcelona y lo empeoró con la entrada de Salma por Pina y de Bruce por Rolfo, que además eran cambios cantados porque esas eran las dudas que podía haber en el once inicial del Fútbol Club Barcelona. Y después, bueno, tuvo el cambio obligado de Engen por Mapileón, porque Pere Romeu ni siquiera hizo los 5 cambios. Pina fue cambiada, creo, cuando mejor estaba jugando, cuando mejor estaba el Fútbol Club Barcelona, cuando parecía que el Barcelona empezaba a encontrar esos espacios que no había encontrado durante todo el partido, y el Arsenal estaba totalmente encerrado. Ella es una jugadora que tiene condiciones mucho mejores que Salma para jugar en espacios reducidos. Y cuando salió Salma, que era la futbolista ideal para haber estado en el terreno de juego en la primera parte, porque es una jugadora que rompe en velocidad, que rompe el espacio, que era lo que necesitaba el Barcelona en esos primeros 45 minutos, el Arsenal ya se encerró. Dejó muy pocos espacios. El Arsenal estaba ya con un bloque bastante bajo, y ahí Salma Parayuelo sufre mucho. Yo creo que esas para mí fueron las claves. La puesta en marcha del Arsenal, la lectura que tuvo Schläger del partido, sobre todo los primeros 45 minutos. Después, que no apareció la calidad individual de las futbolistas para haber dado ese empujón que necesitaba el Barcelona, porque cuando uno se le tuerce, pues uno espera que las estrellas puedan decidir un partido, y el Barcelona no apareció ninguna de las grandes estrellas. La que mejor estuvo, desde luego, en los primeros 45 minutos fue Aitana, que fue la única que apareció entre líneas y que intentó generar algo de peligro. Y después está los banquillos. En los banquillos, claramente, Schläger le ganó la partida a Pere Romeu. Pere Romeu, que creo que el libreto que tiene, sinceramente, lo veo demasiado corto. Ya ha sucedido varias veces donde se le ha torcido el partido y no ha sabido reaccionar. Tiene su plan de partido, y si ese plan no funciona, pocas veces, muy pocas veces, es capaz de cambiar el rumbo de un partido. Creo que se queda corto, creo que ha cogido un equipo que juega muy bien al fútbol, lleno de estrellas, lleno de jugadoras de calidad, y que sigue la tónica de lo que ya estaba jugando el Barcelona en los últimos años. Y lo ha mantenido bien, pero no ha sabido dar, desde luego, su toque personal, y creo que a Pere Romeu, a lo mejor me equivoco, se le queda un poco grande el banquillo del Fútbol Club Barcelona. Mientras que el Barcelona tenga la plantilla que tiene, tenga la idea de fútbol que tiene y tenga las futbolistas que sepan ejecutar esa idea de fútbol, Pere Romeu no va a tener ningún problema. Pero ya digo, en el momento que la cosa se tuerza un poquito, no lo veo tan capacitado. Yo, desde luego, creo que Giraldez era bastante mejor entrenador que él. Esa es mi humilde opinión. Pero bueno, la que sí, que se ha ganado el puesto y que ha dado un golpe encima de la mesa ha sido Schläger, que llegó al Arsenal como una persona simplemente para estar unos meses mientras que se encontraba al entrenador o entrenadora ideal. Y creo que el Arsenal la ha encontrado, porque la llegada de la entrenadora del Arsenal, desde luego, le ha dado un vuelco total al equipo. Un equipo que parecía que se podía tener una temporada dura, una temporada
francamente dura, donde iban, pues vamos, con un rumbo fijo hacia el fracaso, la ha convertido en una de las mejores temporadas del equipo de Londres. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartir y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis.